Saludos amigos, esta vez les saluda Rubén desde el Pico Carlit para enseñarles un nuevo reto y una nueva aventura. Empezamos con un paisaje de singular belleza en el que encontraremos al inicio del camino el único alojamiento que hay hasta llegar a la cima del Pico Carlit y en la que se encuentra justamente el lago de las Bullosas, que es producto de un embalse construido a principios del siglo XX por los franceses. Podemos encontrar distintos animales de granja, como vacas o caballos, a lo largo del recorrido para iniciar esta ruta, en la que nos pondremos a prueba una vez más. Las vistas son espectaculares, amigos, y justamente al lado del hotel se encuentra el inicio del camino que vamos a empezar ahora mismo. Hay que observar que es un camino con un sendero completamente de piedras. Por lo tanto, las rodillas pueden sufrir un poco. Hemos iniciado un recorrido en el cual el deshielo en la zona de los Pirineos comienza a partir de finales de mayo, los meses de junio, por lo que nos encontraremos cosas como esta a lo largo del camino. Se trata de un bosque denso donde perderse puede ser muy fácil si pierdes de vista las líneas amarillas que marcan el camino, como esta que estoy enseñando, y que siempre las tienes no muy lejos, unos cuantos metros, en un sendero que requiere cierta experiencia y buena forma física para poder completarlo. El inicio del camino es todo como esto, por el que hay que pasar incluso curso de aguas producto de los deshielos en los Pirineos. Se trata de una ruta con un desnivel muy importante a pocos metros y del cual tengo un vídeo en el que hago esta misma ruta, pero en invierno, donde podrán comprobar la diferencia y que les recomiendo ver también, y del que les dejaré un enlace al final de este. A este lugar es conveniente venir equipado. En este caso vine con equipo militar para poder vadear obstáculos como este de manera mucho más fácil. Por lo tanto, recomiendo en un lugar como este, en los que hay deshielos, como es el caso de los Alpes o los Pirineos, emplear calzado como este, botas de montaña o, en su caso, botas militares, pero adaptadas para el terreno y ya previamente utilizadas para que no te formen ampollas en el recorrido. Aquí tienen el ejemplo de un curso de agua de origen glaciar. Cuando se dan los deshielos en montañas como esta, surgen caudales de agua como este, que son los que precisamente van horadando el camino por el que estamos yendo ahora mismo, y que en ocasiones toma otros rumbos. Sin embargo, es importante siempre tener en cuenta las recomendaciones que hay sobre el acceso a agua potable en zonas salvajes como esta, en las que en principio no debería haber agentes contaminantes como pueden ser químicos, abonos, heces animales. Sin embargo, aún así, en este lugar puede llegar a haber algún tipo de contaminación, precisamente por acumulación de heces fecales
de animales que pudieran vivir en la zona. Poco probable, pero también posible. Por lo tanto, siempre precaución, aunque el agua la puedas encontrar corriente. Llegamos a las encrucijadas de los distintos senderos, de la ruta de los 12 lagos que nos conducen hasta la cima del Carlit, de las cuales esta vez vamos a iniciar el recorrido por este lado. Aquí damos con uno de los primeros lagos que te vas a encontrar dentro de la ruta, el lago Le Noir. En todos estos lagos se puede realizar pesca a lo largo de todo el año. Antiguamente hubo una antigua piscifactoría en la zona, ya que, aunque hoy en día es una zona natural protegida, no siempre fue así. Llegó a ser explotada económicamente por los franceses a principios del siglo XX hasta bien entrado el siglo, cuando ya después empezaría a tener todo esto los usos turísticos que tiene ahora. Y vamos a pasarles una panorámica de las magníficas vistas que hay en el lago. Y allí a lo lejos, que apenas creo que se podrá distinguir en la cámara, pueden ver a un pescador deportivo disfrutando de las facilidades que dan en ese sentido estos lagos. Vas a encontrar personajes como este a lo largo de todo el recorrido de estos lagos de origen glaciar, de los cuales también ofrezco vídeos y vistas de invierno en mi canal de YouTube y también en Instagram. Ya luego nos encontramos con Lac Oumas, otro lago glaciar que fue concretamente una piscifactoría de la trucha arcoíris, de la cual está permitida la pesca desde el 27 de mayo al 13 de julio en las aguas de este lago. La belleza del paisaje es impresionante a medida que vas subiendo, donde te vas encontrando diversos lugares para pescar la famosa trucha arcoíris. Se trata de una zona con una variación en altitud bastante pronunciada. El paisaje es sin duda muy diferente del de invierno, en el que incluso se puede ver ya aves migratorias en el humeral que se ha formado con los deshielos. Y a medida que vas ganando altura, vas ganando mayor belleza en el paisaje, en los que comienzas a ver ya una de las características de esta zona y por la que hemos elegido hacer esta ruta para probar nuestros límites en supervivencia, que es los cambios de clima mediterráneo a condiciones de clima alpino, salvando un desnivel superior a los 900 metros en poco tiempo. Como pueden ver, la ruta al Carlit está marcada de muy claros contrastes, en los que empiezas a ver cambios a muy pocos metros de clima mediterráneo y pasas a condiciones de clima alpino con restos de nieves perpetuas en las montañas. Ahí se puede ver parte de la nieve que todavía queda del deshielo. Al ser una zona con un gran desnivel y sobre todo esta variación climática, es conveniente siempre venir preparado para condiciones de primavera como mínimo, con ropa de abrigo aunque sea ligera, y prever las tormentas de verano siempre, para lo cual es recomendable siempre ver las previsiones meteorológicas, que en el caso de Francia suelen ser bastante acertadas, o utilizar otras
auxiliares. Y aún así, a pesar de la exactitud de las previsiones, siempre tener previsto esta posibilidad de tener que utilizar habilidades de supervivencia en un lugar como este, en el que, por cierto, es bastante fácil perderse. Patrullando la zona. Han pasado justo por aquí el ejército de tierra francés, haciendo patrulla. Y ahora estamos llegando al punto en el que comenzaremos a atacar esta cima. Y ya hemos llegado al punto de inicio, al ascenso al pico Carlit. Ahí tenemos el Bayeul, que es otro lago de los 12 que hay. El puente que marca el inicio del camino hasta la cima. Y ahora, amigos, después de esta panorámica, comenzamos el ascenso por la ruta en la que abandonamos ya los 12 lagos para ascender hasta el pico Carlit, en el que ya cruzamos este puente para iniciar todo ese recorrido. Las vistas de este lado son magníficas una vez cruzado el puente, como puedes ver. Y aquí les muestro el punto máximo al que llegamos en invierno sin usar equipamientos especiales. En ese aspecto les invito a ver el vídeo que tengo sobre esa ascensión al pico Carlit en invierno, en condiciones completamente desfavorables en invierno, para que puedan apreciar la diferencia que puede haber en este tipo de lugares. Y aquí empiezas a hacer frente a algunas de las dificultades que se te pueden presentar en el terreno, en las que la orientación siempre es clave. En este caso, nunca debes perder de vista, de frente, el camino, ya que es fácil perderse, y sobre todo estas señalizaciones nunca perderlas. Siempre se encuentran a pocos metros y solo hay que buscarlas, aunque en invierno sea mucho más difícil y haya que usar otras técnicas de orientación. A medida que vas subiendo, te vas encontrando con los últimos lagos glaciares de la ruta antes de llegar a la nada o a la casi nada. Y ya aquí llegamos al punto fuerte, donde abandonamos definitivamente la ruta de los 12 lagos y atacamos directamente el pico Carlit. El acceso continúa y ahora les hablaré sobre esta nieve que tenemos aquí en materia de supervivencia, para qué sirve y para qué no y cómo. Bien, ahora les voy a hablar de esta aguanieve. Esta, como está ahora mismo, puede ser aprovechable como fuente de agua siempre y cuando la derritas primero y filtres el agua resultante después, ya que como ves está llena de partículas de tierra que van a dejar el agua turbia y no es lo recomendable. Nunca es recomendable coger nieve y tragársela directamente, ya que
lo frío del estado de nieve hará que pierdas temperatura corporal, ayudando a que te provoque una hipotermia junto con el frío que pueda hacer en el ambiente. Por lo tanto, derretirla primero y filtrarla después, en el caso como este, que se encuentra turbia. Y aquí pueden tener una panorámica de cómo es el camino. He tenido que dejar de usar la cámara y es por eso que no les he podido mostrar más del recorrido, porque hay que pasar por todo eso y escalarlo a mano. Necesito las manos libres y por eso no puedo filmarlo, pero les doy esto para que se hagan una pequeña idea de cómo es. Todo esto en un recorrido con un desnivel muy exigente y que no es para principiantes. Aún falta un poco para llegar a la cima. Eso es una prueba exigente. Sin duda puedes probar tu resistencia y tu habilidad aquí. Y las magníficas vistas que se ven. Y ya hemos llegado a la cima del pico, donde podemos ver las distintas emblemas que van dejando y las magníficas vistas alrededor, al ser el pico más alto de la zona. Y bien, esto ha sido todo sobre la prueba física en nuestra ruta al Pico Carlit. Y si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.